cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado. Buenos días, queridos oyentes, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y estamos en un día más en Cómo hemos cambiado. Mi nombre es Álvaro García y hoy, como cada mañana, me acompañan en los estudios de la URJC Alba Marigil, María Trilla, María López y Paula Apastegui. En el programa de hoy hablaremos sobre un tema que ha tenido mucho impacto en la sociedad de la transición, el papel de la mujer en los primeros años de la democracia. Es por esto por lo que queremos dedicar este programa a todas esas mujeres que vivieron el paso de la dictadura a la democracia y lucharon por obtener sus propios derechos. El papel de la mujer en el ámbito político, familiar y social ha cambiado de manera notable a lo largo de las últimas décadas. Ha pasado de tener la vida familiar como única meta a introducirse en el mundo laboral, competir y participar activamente en el mundo político de su país. Su presente ya no es su pasado, pero su futuro dista mucho de su condición actual. Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. Para abordar el desarrollo del movimiento feminista social español durante los primeros años de la democracia, es necesario conocer el contexto internacional que nos deriva en el origen de esta tendencia. Durante los años 60 y 70 surge una nueva corriente feminista denominada como feminismo de segunda ola, la cual está caracterizada por hacer una crítica de la teoría liberal, así como el uso del concepto de liberación, con el cual no se busca exactamente la igualdad con el sexo opuesto, sino cambiar el orden social y redefinir el significado de lo que era ser mujer. En España, debido al régimen político impuesto, el franquismo, era muy difícil que se llevara a cabo el desarrollo de un movimiento feminista con las mismas características. No fue hasta mediados de los años 70, con la transición, cuando podemos hacer referencia a la introducción de ese feminismo de segunda ola en España. Además, coincidió que en 1975 fue declarado por la ONU el Año Internacional de la Mujer y se oficializó la fecha del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Justa Montero, activista feminista y social, participa activamente en el movimiento feminista desde 1973 y define este día tan especial para todas las mujeres con las siguientes palabras. Y también es un movimiento social, es decir, es la unión de muchas mujeres que de forma solidaria peleamos por acabar con estas injusticias y por conseguir los derechos para todas las mujeres. Junto con Justa Montero, sus compañeras feministas de Naciones Unidas elaboraron un programa común feminista y democrático, cuya intención era exponerlo y presentarlo públicamente. Tuvieron lugar 2 convocatorias para este Año Internacional de la Mujer a nivel mundial, en México y en Berlín. La celebración de ambos encuentros creó las condiciones para la celebración en Madrid de las Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, que constituyeron el primer encuentro feminista de carácter nacional que se celebraba en España. Para conseguir llevarla a cabo, las feministas denunciaron todo tipo de abusos que históricamente habían sufrido las mujeres y se propusieron como objetivo acabar con todos ellos mediante la propuesta de cambios en la mayoría de los aspectos básicos de la vida. Durante estos años de lucha, la libertad y la igualdad fueron las 2 grandes alianzas que plasmaron esta batalla por la despenalización del adulterio, el derecho al divorcio, al trabajo asalariado, la defensa de la libre sexualidad o la exigencia de guarderías. Algunas de estas medidas son la creación en 1983 del Instituto de la Mujer, cuyo objetivo fundamental era el de desarrollar el principio de no discriminación contemplado en la Constitución de 1978, el reconocimiento de las mujeres a abortar siempre y cuando existirán los supuestos contemplados por la ley o la creación de seminarios de estudios sobre la mujer por parte de universidades españolas. En resumen, durante los primeros años de la democracia en España, podemos decir que las mujeres lucharon por la difusión de una corriente de opinión orientada hacia la ruptura de viejas pautas de comportamiento, rechazando las actitudes patriarcales de los sistemas de poder y de los hombres. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. La participación política de las mujeres en los primeros años de la democracia en España fue muy escasa en comparación con la masculina. Era durante esos años de transición y primeros años de democracia cuando surgió un debate por la cuestión de la participación de la mujer en la vida política del país.
A raíz que la democracia iba tomando forma, se comenzó a dar mucha más importancia al papel de las mujeres. El PSOE fue el primero en apostar por ellas a través de la puesta en marcha de una serie de iniciativas basadas en la introducción de temas de interés para la población femenina, así como el aumento de la presencia de estas tanto en el partido como en sus órganos ejecutivos. Además, se fueron creando nuevas organizaciones dedicadas únicamente a las mujeres, con el propósito de elaborar nuevas propuestas que favorecieron no solo a las mujeres que formaban parte del partido, sino al propio partido en sí, ya que como consecuencia conseguirían un mayor número de votos por parte del género femenino. Esta época de cambios vino sucedida por la lucha que muchas mujeres promovieron para conseguir no solo formar parte de la política española, sino también para tener igualdad de derechos con respecto a los hombres. En concreto, fueron 27 las mujeres que dieron visibilidad a este movimiento revolucionario. Nombres tan conocidos como María Izquierdo o Dolores Ibarruri formaron parte de esta nueva era en la que el camino hacia la joven y nueva democracia veía la luz al final del túnel, tras una transición llena de incertidumbres. Pero, aun habiendo conseguido logros que jamás hubiesen pensado, su esfuerzo y perseverancia no se tomó tan en cuenta como la causa sugería. ¿Esta transición supuso algún cambio en su vida? Pues sí, porque ahí las mujeres pues empezamos a liberarnos un poco y estar bastante mejor. También tuve un acontecimiento que me sorprendió mucho porque era cuando había tantísimas huelgas, que por cierto mi marido no estaba implicado en ninguna, pero iba por la calle y como había huelgas pues le llevaron y tuvo que estar una noche en el calabozo y a mí eso me supuso una cosa enorme. Para mí eso fue vivirlo fatal. Luego creía que se me acababa el mundo. Cabe destacar la elaboración de nuevas leyes como la ley del divorcio, la ley del permiso de maternidad o la ley del derecho al voto, la cual se retomó tras la muerte de Francisco Franco. Todas ellas favorecieron el papel de la mujer y las hacía iguales ante la ley, a diferencia de los anteriores años de dictadura en los que la mujer quedó relegada de todos los ámbitos intelectuales, reduciéndose de esta forma sus funciones, las cuales se basaban en el cuidado de los hijos y del hogar. En definitiva, los primeros años de la democracia supusieron un gran cambio no solo para gran parte de la sociedad que había vivido reprimida durante los años de la dictadura franquista, sino en gran medida para todas las mujeres que se habían visto silenciadas y censuradas. Todos esos avances han derivado en lo que en la actualidad podemos denominar como una igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de que con respecto al ámbito político aún es mayor el número de hombres que pertenecen a grupos políticos o que los lideran, en comparación al porcentaje femenino. La transición ha permitido que en la actualidad exista la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, supuso la renovación de la educación y la evolución de la mujer dentro de este ámbito educativo. Un gran número de partidos políticos de la época decidieron incluir en sus programas una serie de medidas relacionadas con la educación de las mujeres. De esta manera se consiguió que en 1980 las mujeres representaran el 50% de los estudiantes en todos los niveles educativos, según la Universidad de Cantabria. En 1983 se creó en España el Instituto de la Mujer, un organismo que tenía como objetivo promocionar y desarrollar las condiciones educativas de las mujeres, con el fin de conseguir una igualdad entre los hombres y mujeres de la época. Además, este organismo luchaba por conseguir la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social. En el año 1978 se aprobó una constitución que hizo desaparecer el modelo de escuela única nacional católica, dando paso a un modelo de escuela democrática, que tenía como objetivo educar y preparar al completo a los alumnos. Además, en esta Constitución se recogían en el artículo 27 los principios educativos fundamentales, entre los cuales destacan el derecho a la educación independientemente del sexo y el derecho de las mujeres a acceder a cualquier estudio o profesión. Todas estas medidas suponían un avance en la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, esta igualdad no se consiguió, ya que las mujeres seguían ocupando un segundo puesto con respecto a los hombres, al asignarles tareas desfavorecidas, como por ejemplo las tareas del hogar. La mujer en esa época no tuvo mucho papel porque no estaba todavía muy bien vista. En 1984, el gobierno socialista consiguió la educación mixta obligatoria en todos los centros educativos, tanto públicos como privados. Esto, junto con las medidas establecidas durante los primeros años de la democracia, ayudaron a terminar con el alfabetismo de nuestro país, ya que en 1986 prácticamente no había ninguna mujer menor de 30 años analfabeta. Aún así, no se consiguió la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, debido a las ideas sexistas que había.
La mujer durante los años que estuvo la República cogió unos valores y una cierta libertad, pero con la llegada de Franco perdió todos sus derechos. Opino que hoy en día todavía la mujer no está bien reconocida. Según mi opinión, le queda todavía mucha igualdad con respecto a los hombres. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? En el ámbito laboral, una vez finalizada la dictadura, la clase obrera consiguió un gran desarrollo en cuanto a derechos laborales, como el derecho a la huelga, la seguridad del puesto de trabajo o la temporalidad de los contratos. Además, se consiguieron aumentos de salarios en un gran número de sectores. En 1976 se aprobó la Ley de Relaciones Laborales. Esta ley impedía el libre despido y establecía que en caso de producirse un despido improcedente, era el trabajador quien tenía que elegir entre la readmisión o la indemnización. Además, establecía los contratos indefinidos que dieron lugar a la posibilidad de todos los españoles a tener un empleo estable. Años más tarde se eliminó el artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976, por lo que se terminó con todos los derechos mencionados anteriormente. Durante el 1977 se debatieron en el Congreso de los Diputados las leyes y los derechos laborales que las mujeres reivindicaban, para ser incorporados a la Constitución de 1978. Aún así, esta Constitución no recogió todas las demandas, lo que supuso la creación de grupos de estudio sobre la mujer que se dedicaban a dar charlas en sindicatos, universidades, centros culturales, medios de comunicación y más organizaciones ciudadanas repartidas por todo el país. En esta época, las mujeres no gozaban de una autonomía que les permitiese contratar ni tampoco reclamar sus propias y justas retribuciones, ya que estas tareas estaban a cargo de los maridos y padres de estas. Es por esto por lo que las mujeres que se incorporan al trabajo asalariado durante esos años eran mayoritariamente mujeres jóvenes y solteras. Según el periódico 20 Minutos, Elia Barceló, una escritora y profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Innsbruck, en Austria, declaró que en 1974 quedarse embarazada antes del matrimonio seguía siendo motivo de desgracia y vergüenza familiar. Una mujer no podía firmar un contrato de trabajo sin permiso de su esposo, ni abrir una cuenta bancaria propia. No podemos decir que hayamos superado todos estos terribles problemas que acarreaba la condición femenina, pero hemos avanzado mucho, decía. Aún así, se consiguieron logros importantes como el derecho de las mujeres casadas a firmar un contrato de trabajo, la aprobación de una ley de divorcio y la igualdad entre hombres y mujeres en el matrimonio. ¿Qué opinas sobre el papel que tuvo la mujer en esta época? Pues para la mujer estuvo muy bien, porque antes no podían trabajar, solo trabajaban los hombres, luego ya las mujeres empezamos a ser más libres y empezar nosotras a buscarnos nuestros trabajos, trabajar, y aunque cuidábamos a los hijos y todo, pero nos daba tiempo, pues eso, a librarnos un poco. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Y con este repaso de cómo los primeros años de la democracia afectaron a la mujer, damos por finalizado el programa de hoy. Recuerde que puede seguir la actualidad del momento a través de nuestra página web www.comohemoscambiado.es y escuchar de nuevo el programa en nuestro podcast. Buenos días y hasta el próximo programa.